Saludos a todos, muy buen día. Estamos en su programa Nicanash. El 15 de marzo, día 4 viento, Nahui Ejecatl. Prepárate para los cambios, mantente atento. Controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse. Y bueno, tenemos la fortuna de tener aquí un especiado muy especial que, bueno, nos van a presentar Omey y Frank. Saludos, ¿cómo están? Hola Ginawi, ¿cómo te va a ti? Por acá luchando ya un poco mejor de todo, saliendo de la gripa, así que vamos para adelante. Hay muchas cosas nuevas por el camino, de hecho hay anuncios que hacer. Sí. Bueno, nada más antes recordar, es como es viento, es día color blanco. Saludos, Omey, ¿cómo estás? Está bien, aquí con algunos problemas de red, pero todo bien aquí, atentos a la conexión. Ok. Gracias. Y bueno, Presenta entonces tú a nuestro invitado, Ginawi, porfa. sí, aquí estamos con Ariel. Ariel, que bueno, en estos momentos te encuentras en Guadalajara, ¿verdad? Sí, en Zapopan, aquí en la parte sur de la ciudad. Muy bien, qué bueno. Y bueno, ya lo hemos tenido antes por aquí. Entonces, como sabrán, va a ser muy interesante el programa. Y bueno, no sé qué nos podrías comentar, nos ibas a platicar sobre tu tesis de maestría, me parece, ¿no? Es correcto. Muy buenos días a todos toltecas de Anáhuac y de Abya-Yala, Tawantinsuyo, de todos los que se conectan, nos escuchan. Es un gusto saludarlos y buenos días, Frank, buenos días, Jonathan, Omey. Sí, ¿qué tal, Ariel? Sí. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí Adelante. haciendo bastante calor, ya llegó la primavera acá en Jalisco, ya se siente el calorcito bien sabroso. Pues vamos allá. Antes me gustaría mencionar algo a los compañeros. Estamos tratando de homenajear el tonal del día. Yo temí que no hubiera calculado bien el día de hoy, pero sí digo, hoy es un día blanco, es decir, es un día del norte. Entonces lo que hacemos es ponernos camisas de color del día del programa y es una manera de homenajear el calendario, o mantenerlo vivo, ¿no? De recordar todo esto. Y justamente el tema de rumbos colores es algo que me gustaría preguntarte, Ariel, porque sé que es una de tus especialidades. No tanto el tema de rumbos colores, sino la organización social resultante de la distribución del cosmos hacia los 4 rumbos. Todo lo que resulta de ello. Sí. Sí, pues es un día muy bueno. Yo también mi tonalia es Hecate, yo soy 12 Hecate, entonces también estoy contento por el día de hoy. Sí, mi tesis de maestría, pues yo le llamé Tecnologías de la Palabra, las pedagogías bioculturales indígenas de Abya-Yala, ¿no? Del continente. Entonces encontré primero ese mandala, ¿no? De la rueda de medicina, que son las 4 direcciones, la cruz de las 4 direcciones, en evidencia arqueológica en todo el continente, ¿no? En Norteamérica. Lo que yo investigué, o sea, yo no soy arqueólogo, no soy biólogo, y mi maestría fue en educación ambiental, pero lo que logré investigar, encontré más de 10,000 círculos de piedras en toda Norteamérica, ¿no? En México, yo sé que los sitios más antiguos conectados a la cultura olmeca, muchos son circulares, ¿no? Que en Michoacán les llaman yacatas. Aquí en Jalisco mismo tenemos aquí huachimontones que también son circulares. Y en Sudamérica, en el Tawantinsuyo, pues hay muchos círculos así de piedra también circulares. Y en Brasil han encontrado recientemente en el Amazonas y también en el sur de Brasil, en mi región, varios círculos de piedras circulares orientados a los 4 rumbos, ¿no? Entonces, yo encuentro que esa es una pedagogía indígena presente desde hace millares de años en todo el continente, ¿no? Y lo que refleja lo que yo he aprendido en mi aprendizaje, ¿no? En el norte y también en el sur, es el proceso de crecimiento del ser humano, las etapas de crecimiento del ser humano. Y siempre las 4 direcciones pues tienen diferentes colores, ¿no? Dependiendo
si vas más al norte o más al sur, difiere, ¿no? Mismo aquí en México, yo sé que los mayas a veces tenían unos colores, a los mexicas otros. Ya en el norte también hay algunas tribus que manejan así el norte rojo, otros lo manejan el norte blanco, otros manejan el oriente amarillo, otros lo manejan rojo. Entonces varía un poco dependiendo de la tribu, pero es una pedagogía que está en todo el continente y pues yo reflejo un poco mi tesis, lo usé también como una herramienta para entrevistar a indígenas de todo el continente, ¿no? En ese proceso de diálogo. Entonces entrevisté a varios parientes indígenas de Estados Unidos, algunos parientes aquí de México y también de Brasil, algunos que tienen un proyecto en Brasil que se llama Escuelas Vivas, que es un proyecto de escuela autónoma. Y aquí en México entrevisté a varias directoras de las radios indígenas, de las radios comunitarias indígenas. Y en Estados Unidos, principalmente a Lakotas, ¿no? Entrevisté a 4 Lakotas, que es la relación que tengo más fuerte, ¿no? Desde hace muchos años a través de la danza del sol. Y una Navajo, que es muy estudiosa del calendario. Yo la encontré así muy interesante. Es sobrina de un tío Navajo que venía mucho aquí a Guadalajara, el tío Bruce B. Gay. Ella se llama Colleen Gorman. Y es muy estudiosa, tiene hasta una página en internet, todo el estudio del calendario, y hasta ella tiene un estudio que ha hecho, que ella propone una sincronización del calendario de México con las 13 constelaciones de los hawaianos. Súper, como que agarra esas 13 constelaciones que hablaban ustedes con Antonio hace un par de programas, y lo intenta pues integrar con el calendario, ¿no? Pero tiene unas ideas súper avanzadas es muy estudioso del calendario, nomás que no habla español, ¿no? Pero sí estaría interesante algún día, a lo mejor con una traducción, pues invitarla también a platicar con nosotros de lo que hay en el calendario. Sí. Oye, te tengo unas preguntas. Primero, ¿por qué mira, en atención a las personas que nos escuchan? Estamos hablando de una estructura cosmogónica, es decir, hay un edificio de piedra o una organización de piedras o incluso a veces un área desbrozada de la maleza en forma circular orientada a los rumbos. Así de simple puede ser, pero eso es un reflejo del orden cósmico o del modo como se imaginaban el cosmos. ¿Por qué le llaman a esa estructura que es básicamente una cruz o un cuadrado, si ustedes quieren, orientado a los rumbos y un círculo encima? Es lo que llamaban yacata del náhuatl yaca, que quiere decir porque idealmente terminaba en punta. Es decir, cuando lo construían como edificio le ponían un techo cónico. ¿Por qué le llaman a esa estructura cosmogónica rueda de la medicina en la actualidad? ¿Puedo compartir algunas imágenes? Sí, adelante, claro. Yo ando buscando una para ver si complemento lo que acabas de decir. Compartir. ¿Dónde está aquí? Present now. Si selecciona la... Sí, yo ando buscando también acá porque tengo algunas yacatas por ahí que pueden dar fe de este asunto. Quiero decirle a los compañeros que la yacata es el templo ideal de la Toltecayotl. Templo tolteca ideal. Yacata quiere decir en punta, como les acabo de informar. Se compone de un patio, digamos, que es el agua, que tiene una forma amorfa u ondulada, de donde emerge un basamento cuadrangular, basamento de pirámide. Encima hay un círculo que se puede levantar como paredes y entonces es una habitación circular y encima un techo cónico. Mira, ahí Foley nos está mostrando la base del asunto, es decir, lo más básico. Aparece, por ejemplo, también en Sacsayhuamán, en Perú. ¿De acuerdo, Foley? Sí, esa imagen es del Círculo de Medicina de Big Horn en Wyoming. Tiene más o menos 5,000 años y es interesante que tiene unas divisiones de piedra que son exactamente 18 divisiones en el círculo. Órale. Entonces está muy interesante porque pues es el calendario mesoamericano allá en el norte, ¿no? O sea, reflejado en un sitio arqueológico de hace 5,000 años, al principio de la cuenta del quinto sol.
pues aparece esa representación con las veintenas, ¿no? Son 18 divisiones en el círculo, ¿no? Está muy interesante. Es el de los más visitados, ¿no? El Círculo de Medicina de Big Horn en Wyoming. Aquí está otro de Arizona. Es una kiva, ¿no? En Chaco Canyon, pero también tiene mucha influencia de aquí, de muchas cosas acá del occidente, ¿no? Si ves esos hoyos que aquí también lo encuentras con los tepehuanes, con los huicholes, mucho de ese diseño, ¿no? En las tuquipas, en los centros ceremoniales de acá del occidente. También muy parecido aquí en Huachimontones, tiene algo así parecido. Sí, es el mismo estilo de toda Aridoamérica, es el mismo estilo. Ah, mira. Ese es Huachimontones acá en Jalisco. Sí, está tremendo. Tiene unas relaciones calendáricas muy fuertes, ¿sabes? Han estado investigando últimamente toda la composición y es tremendamente calendárico todo eso. Sí, aquí pongo ese ejemplo del Cusco, es el sitio arqueológico de Moray. Sí. No sé, en esa estructura tiene también así una parte que se va para un lado, no sé qué relación tenga eso, pero me llama la atención que también que es como kiva y son círculos concéntricos. Eso ya es para aprovechar la topografía. Y lo siguen utilizando para el cultivo, ¿no? Lo que está padrísimo. De hecho, se dice que ese en particular era para cultivos experimentales. Ah, órale. Por eso es un nicho. Si te fijas, no está enlazado con otros cultivos, sino que es como un nicho. Sí. Y ese es el diseño de la mayoría de los aldeas indígenas en Brasil, ¿no? Es en el Parque Nacional del Alto Xingu, en el centro de Brasil. Ahí son 14 naciones indígenas que están en ese parque y todos tienen la forma circular, ¿no? Ves que están las malocas, todas en círculo y la plaza ceremonial, ¿no? En círculo, ¿no? Y de nuevo con los 18 intervalos. ¿Verdad? Sí. Fíjate que estas aldeas circulares tienen una compleja estructura. A primera vista no se nota, pero luego cuando analizas la función de las cabañas que hay alrededor, ¿no? Ves que tienen una estructura muy compleja que refleja la cosmología de una época en que esos pueblos debieron tener un nivel cultural muy superior, porque solo así se explica, ¿no? Que con esa pobreza material que tienen reflejan una cosmología tan compleja. Y ese ya es un parque que hicieron ahí en Utah, que tienen esa placa educacional del ciclo de medicina, ¿no? De la rueda de medicina. Medicina, era tu pregunta, ¿no, Frank? ¿Por qué le llaman rueda de medicina en la actualidad? El nombre no es medicina es una palabra que se tradujo, me imagino, de las lenguas indígenas del norte, que representa todo lo que tiene una energía y que nos alimenta, ¿no? Entonces, de alguna manera, las plantas sagradas son medicina, ¿no? Como la salvia, el cedro, el peyote, y mismo los sagrados alimentos también son medicina, ¿no? Como el maíz, la carne, las frutas, ¿no? Y los contenidos más espirituales, como esas enseñanzas, también lo llaman medicina, ¿no? Entonces yo me imagino que tiene que ver con ese alimento espiritual, ¿no? Porque al final de cuentas el conocimiento es un alimento espiritual que lo vamos masticando, digiriendo, ¿no? También alimentándonos, ¿no? De ese conocimiento. Sí, de hecho, hay una relación, digamos que el término se usa desde hace, supongo yo, siglo y medio, quizás 2 siglos. Y es que había una relación entre estas estructuras circulares y el consumo de peyote y otras plantas psicoactivas. Pero debo añadir que no solo se usaban esas estructuras para experiencias con plantas, ¿no? Sino se usaban para cualquier cosa, incluso para un conversatorio. Pero se les quedó el término medicina, que era como le llamaban los nativos del norte. Bueno, como le llamaban los europeos a lo que vieron a los nativos del norte. Finalmente los nativos no usaban la palabra medicina, ¿no? Pero con el tiempo se fue quedando. Sí, porque por ejemplo en Lakota la palabra medicina o planta sagrada, ¿sabes? Es peyuta. Y me llama mucho la atención que es una palabra que pareciera que tiene relación con el náhuatl, ¿no? Sí. O sea, pareciera que tiene una influencia náhuatl. Hasta, sí, el proto-náhuatl.
El abuelo Leonardo Crudup fue el que abrió las puertas a los mexicanos allá en South Dakota en los principios de los 80s. Cuando vino a México, nos compartió con nosotros que una ocasión él recuerda que él recordaba que de niño entró a la cabaña de sus abuelos y ellos estaban hablando otra lengua que no era lakota. Y él identificó esa lengua cuando vino a México porque lo escuchó aquí en México. Entonces, él no nos explicó qué lengua era, ¿no? Pero yo me imagino que fuera el náhuatl, porque el náhuatl era la lengua franca, como tú mismo has comentado en muchos programas, y me imagino que ellos tenían algún conocimiento del náhuatl allá en el norte, ¿no? O sea, sí, bueno, de sus abuelos. Un cronista atestiguó eso, que solo, dice él, solo hablando náhuatl, pude entenderme de México para arriba, hasta llegar bien al norte de América, porque era lengua franca. Y también queda mucha evidencia de eso. Pero lo sorprendente es que todavía en el siglo XX hubiera gente que recordara una lengua que no es propiamente el náhuatl. Yo me imagino que lo que quedaba en el norte era más bien la lengua antepasada, una de las lenguas antepasadas de náhuatl, que fue la que se habló en el estado de Tula. Me imagino que fue así, porque lo que es el náhuatl clásico en sí ya es bastante posterior, ya es del siglo XV. Pero esto de lo que tú estás hablando es una tradición que se ve antigua, ¿ves? Porque ya en el siglo XV empezaban a llegar los españoles. No creo que las comunidades nativas tuvieran ánimo, ni energía, ni posibilidades de empezar a incorporar el náhuatl en ese momento. Luego ellos traían algo desde antes, ¿no? Y se me hace que eso corresponde al náhuatl que habló el estado de Tula hacia el año 1900, después de Cristo. Volviendo al tema, entonces, ¿qué es una rueda de la medicina? Yo en mi tesis lo interpreto como un proceso de pedagogía que aparece en todo el continente, que refleja el crecimiento del ser humano, ¿no? Las etapas de crecimiento del ser humano relacionado con los rumbos, ¿no? Que es el amanecer, el mediodía, el atardecer y la medianoche, y relacionado con las etapas de la vida, ¿no? Que el amanecer sería la infancia, la niñez. Luego el mediodía sería pues la adolescencia o la juventud. Ya el otoño o el atardecer sería pues el otoño de la vida, ¿no? Con la madurez. Y el invierno, el norte, sería ya la parte de los ancianos, ¿no? De la vejez. Entonces todo ese proceso de crecimiento del ser humano aparece en todo el continente. Aquí me llama mucho la atención ese parque que lo usan de una forma pedagógica con los niños. Se me hace una forma muy lúdica, muy padre de incorporar esa pedagogía con las nuevas generaciones, ¿no? De una forma, en un parque y con los niños, que ellos también puedan seguir aprendiendo de esa pedagogía. Uh-huh. Sí. Oye, al tema de los colores, ¿qué nos puedes platicar sobre las orientaciones o las asociaciones rumbo-color? Porque la rueda está orientada, a ver, este arriba, oeste abajo, norte a la izquierda, sur a la derecha. Esa es, digamos, la orientación, por eso se llama orientar, porque va hacia el oriente, ¿no? Es la orientación de esta rueda, no solo en América, sino en todas partes de la Tierra. Acuérdense que antes de que se inventara la brújula, los mapas se orientaban por la salida del sol, como es lo lógico, ¿no? De manera que tenemos una orientación primaria que se refleja después en el calendario de Anahuac, que empieza por un signo del este, ¿no? Pero hay discrepancia en cuanto a los colores. En el caso de Anahuac, yo estuve inventariando, me cansé de contar, cuando llegué a 350 citas, lo dejé, pero 350 citas al menos asocian los rumbos de esta manera. El este, rojo, el oeste, norte. ¿Por qué? Porque el rojo representa la luz, la salida del sol, y el negro representa la oscuridad, la noche, ¿no? Por otro lado, el norte es blanco y el sur es amarillo. El norte es blanco porque es el rumbo de los muertos. Entonces, son los huesos. Los huesos representan el norte. Por eso es que en el simbolismo, en la escritura, más bien náhuatl, el rumbo del norte es una calavera. Y el sur es amarillo porque el amarillo representa la fecundidad, el amarillo o el dorado. Esto que les estoy diciendo es de las fuentes, no es que yo me lo estoy inventando ni lo estoy deduciendo. Es algo que aparece tan profusamente en la fuente que no tiene ningún sentido discutirlo. En las fuentes que van desde toda la zona maya hasta
el inicio de Aridoamérica. En ese intervalo geográfico donde aparece esta orientación. En este momento, pero ya desde el año 1949 para acá, en México aparecen otras, en diferentes comunidades empiezan a aparecer otras asociaciones de rumbo y color diferentes. Lo notable es que estas otras asociaciones que aparecen no coinciden entre sí. Las únicas que coinciden son las que vienen de atrás, las que vienen del siglo XVI o de antes. Las nuevas que han surgido se ve que son influencias de diferentes cosas. Por ejemplo, encontré algún grupo que tiene colores homológicos como el naranja, el violeta, que tú te das cuenta que no corresponden a la paleta básica americana, sino a una imaginación europea. Por otro lado, hay grupos que sí se mantienen en la paleta básica, no todos, de hecho, pocos, pero entonces ponen los colores de otra manera. Por ejemplo, me encontré un grupo que decía, el agua es azul, luego el este es de agua, el oeste es de agua, así que el oeste es azul. Eso es una asociación occidental, es moderna. Para los antiguos americanos, el agua no era azul, el agua es negra. ¿Por qué? Porque el agua representa lo que se va para abajo, el inframundo, lo que está del otro lado de la tierra. No tiene luz, es negra. Y así, ¿no? He encontrado mil diferencias, pero cuando uno revisa las fuentes, coincide. La pregunta es, ¿a qué atribuyes tú el hecho de que en Norteamérica, si bien se mantienen los colores, pero cambian de posición? ¿Investigaste eso? No centré mi investigación en eso, ¿no? Yo más bien utilicé la rueda de medicina como un ejemplo de un proceso pedagógico, ¿no? Y no sé si tú pudiste dar una mirada en mi tesis. Yo lo uso para hacer un diálogo con lo tradicional, lo científico y lo artístico, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, las palabras de todos los entrevistados, yo pongo como esa oralidad que está viva, ¿no? Como una forma también de conocimiento que a lo mejor no están en las fuentes, pero que se ha preservado en muchas de las culturas de una forma viva, ¿no? A través de la oralidad. Sí. Entonces, por ejemplo, con los guaraníes allá en mi región, ellos han preservado un conocimiento muy profundo a través de los cantos, ¿no? Y hasta hace muy poco, algunos abuelos guaraníes están abriendo ese conocimiento y compartiendo su interpretación de esos cantos, ¿no? Y tiene una profundidad, es pura poesía, pero con una profundidad muy es como los huehuetlatolis, ¿no? Pero lo mantuvieron a través del canto, ¿no? Sí. En el norte también hay otras formas, por ejemplo, en las formas ceremoniales se ha preservado muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, esa es una tesis que encontré del Círculo de Medicina Anishinaabe, que está ya en el principio de Canadá, ya es la parte más norte, y hace match, ¿no? Los colores, pues el norte es blanco, el oriente es rojo, el sur amarillo y el poniente es negro, ¿no? Entonces, son los mismos. Son los mismos, sí. Lees por ejemplo, La Gran Visión de Alce Negro, que es un libro conectando aquí con las literaturas indígenas, ¿no? Que fue publicado en 1942, fue una de las primeras obras que hablan de una biografía de un líder indígena en el siglo pasado, y él habla de esos mismos colores, ¿no? En su Gran Visión, él habla, el oriente es rojo, el sur es amarillo, el poniente es negro, el norte es blanco, ¿no? Los mismos colores, ¿no? Entonces, sí, encuentras muchos que sí preservan esta forma todavía de los colores exactamente como tú comentas que están en las fuentes, ¿no? Sí. El círculo de los temazcales, donde yo fui a hacer el trabajo de campo allá en South Dakota, en Pine Ridge, y ese es el círculo de la danza, que esa danza se llama la danza del círculo de medicina, de Medicine Wheel, la danza del sol de la rueda de medicina, ¿no? Así se llama esa danza. Y tiene también los colores ahí para los rumbos, ¿no? Ahí está el árbol de la vida, ese es allá en South Dakota, en Pine Ridge. A ver, que casi no distingo eso que hay en el centro del árbol de la vida, pero ¿es un árbol natural o es un...? Sí, la danza del sol se corta el árbol un día antes de la danza, que es el día del árbol. Entre todos lo cargamos hasta el centro y se siembra en el centro y ahí se amarran los danzantes, ¿no? Se hacen los sacrificios y se amarran al árbol que está en el centro. ¿Tiene danzantes eso?
Sí, son 4 días sin comer ni tomar agua y Sí. hay la ceremonia de sacrificio, que es un autosacrificio, ¿no? Una ofrenda de sangre que se conectan al árbol que está en el centro, ¿no? Los danzantes. Qué Lo fuerte. más- Oye, volviendo al tema de la pluralidad de las ruedas de medicina y cómo eso fue evolucionando después, he visto que en dos sentidos. Por un lado como temazcales y por el otro lado como templos. ¿Concuerdas tú con eso? Sí, concuerdo. De hecho, en Cuicuilco aparecen las dos. Cuicuilco es finalmente una rueda. ¿Has ido a Cuicuilco tú? Sí, sí, muy bonito, me ha encantado Te das cuenta que y es antiquísimo, circular, es lo más antiguo. Una rueda. De hecho, la mitad de la pirámide no la vemos porque está bajo la lava. Los arqueólogos sí han profundizado. Lo que vemos es la parte de arriba, que ya es bastante grande, redonda. Es igual que las pirámides de, digamos, 1000 años antes entre los olmecas, que también era redonda. Conserva ese estilo, orientada a los rumbos. Por lo tanto, tenemos el cuadro y el círculo. Sí, ahí en Cuicuilco nos conectó un abuelo purépecha que hace poco falleció, el Tata Rubén Sánchez, y él era muy amigo de los guardianes que eran indígenas que estaban ahí del centro arqueológico, y ellos nos comentaron un dato que yo recuerdo, que dicen que las primeras fechas que sacaron de carbono 14 no las publicaron porque salió muy atrás, salió 20,000 años, entonces eso no lo publicaron porque no tendrían que volver a escribir todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se ha venido publicando fechas de las erupciones volcánicas, pero una cosa es la erupción volcánica y otra cosa es la construcción. Hay controversia sobre la fecha en que se hizo la base de la pirámide, es decir, cuando había ahí una ciudad. Y la pirámide se supone que era el centro, ¿no?, de esa ciudad. Todo eso ahora está bajo la lava, es muy difícil de explorar. Hay controversia, pero lo que es la pirámide en sí tiene evidencia de que más o menos hacia el 600 a.C. es que fue abandonada. Yo imagino que tuvo un uso, quién sabe, 1 milenio o 2, pero ¿cómo fechas una piedra? La piedra se fecha únicamente por contexto. Por lo tanto, entiendo a los arqueólogos que son prudentes antes de dar una fecha demasiado extraña, porque pueden estar interpretando mal el contexto. Acuérdate que la piedra sola por sí no te dice cuándo fue cortada ni nada de eso. Si tú vas a fechar una piedra de un método, de una manera completamente científica, te va a dar la edad que tiene el estrato geológico en que salió esa piedra, que son millones de años, ¿no? Así que sí hay que tener cuidado con esto de los fechados. Por otro lado, está claro que ya había hacia el 2000 a.C., ya había, de hecho, las bases de la venta, según la arqueología más formal, comenzaron a plantarse hacia el 3000 a.C. Estamos hablando de tiempo formativo, periodo formativo todavía, no se había llegado ni siquiera al preclásico, ¿no? Ya desde entonces existía esa estructura. Pero si nos vamos un poco más atrás, vamos a encontrar una hilera de mounds, que es lo mismo, que atraviesan Yucatán, Caribe, sobre todo la zona occidental de Caribe, Florida, en Florida hay muchísimos, y atraviesan toda la zona del Mississippi, después suben hasta Canadá, hacia el occidente de Canadá, y siguen hasta Asia, porque esos monos también han aparecido en el norte de Asia, en la zona justamente de la peregrinación mongoloide, la mongoloide inespecífica, es decir, no los mongoloides actuales, sino los que hubo hace, que será 20, 30,000 años. En otras palabras, encontramos una tradición de construcciones circulares orientadas a los rumbos que es incluso anterior al poblamiento de América. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque esa misma tradición la vas a encontrar en Asia, ¿eh? Incluso en zonas de Europa prehistóricas también vas a encontrar esa tradición. Es decir, la organización hacia los rumbos es algo que está aquí. No pertenece tanto a la cultura como nuestra comprensión del mundo. ¿Ves? Si el sujeto se ubica a sí mismo en el centro y por lo tanto el horizonte equidista de ti y forma un círculo. Cuando creas un círculo alrededor tuyo, estás reflejando la totalidad de lo que ves. Por otro lado, cuando tratas de orientarte, de organizarte, obvio que usas el curso del sol y entonces el curso del sol, acuérdate que no va directo de este a oeste, sino que sale por el este, se desvía en el norte de la Tierra, se desvía hacia el sur
entra por el oeste y de noche se desvía hacia el norte y así, por lo tanto, te marca los 4 rumbos. Ahí tienes la base, el horizonte y el curso del sol que te hace una cruz. Y todo lo demás son desarrollos de ese modelo. Eso en el corte horizontal del universo, así. Porque el corte vertical ya es otra cosa, ya son 3 niveles, no 4. Adelante, platícanos. Sí, aquí en mi presentación yo encontré un ejemplo, por ejemplo, de esa ecuación 5-8, ¿no? Que es de la relación de Venus y el Sol. Entonces aquí, por ejemplo, en Mesoamérica está las representaciones de Venus como una estrella de 5 puntas y en todas las tribus, las naciones del norte, esa representación de Venus aparece como una estrella de 8 puntas, ¿no? Entonces me hace interesante que está el 5 y el 8, ¿no? Sí. Pero aquí, pues, yo lo presento como el amanecer y encuentro así como semejanzas también de la palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí Chantli significa hogar, patria, y allá, por ejemplo, ellos dicen que el nombre original de su lengua en los Lakotas era Chanté, era el nombre original de su lengua. Y me platicaba en Lakota que Chan para ellos es el árbol, así le dicen Chan, y Te es algo que está hablando. Entonces, para ellos el corazón, ellos le llaman Chanté al corazón, es un árbol que está hablando. Es como ellos le llaman al corazón. Pero qué curioso, parece lengua mayances. ¿Verdad? Sí, está raro. Vaya, está raro por decirlo menos. Sí, lo interesante que encontré también es que ellos me comentaron que no tenían sustantivos. Entonces, que cuando hicieron el primer vocabulario de la lengua lakota, a fuerza metieron 3,800 sustantivos, pero originalmente su lengua podían hablar días enteros con puro verbo. Entonces, para ellos todo lo que es, para nosotros son sustantivos, para ellos son verbos porque son cosas que están en movimiento. Entonces, mismo la piedra que ellos llaman Inyan, para ellos es algo, es un abuelo que está hablando, ¿no? Entonces es el fundamento de todas las historias. Ellos dicen que empieza con la piedra, que es la primera contadora de historias. Entonces dicen que los cazadores fueron a cazar, escucharon una piedra hablar y se acercaron a la piedra y les empezó a contar historias. Entonces ahí empieza toda la tradición oral de las historias con la piedra. Es el primer abuelo que contó las historias, fue la piedra. Entonces todo para ellos está en movimiento. Como ellos también estamos siempre moviéndose, yo me imagino que refleja su visión de mundo, como eran nómadas, estaban siempre en movimiento y todo para ellos está en movimiento, todo está siempre vivo y hablando, ¿no? Entonces refleja, y me imagino en su lengua, esa visión de mundo de todo se mueve y todo es verbo, ¿no? No hay sustantivos. Sí, qué curioso. Bueno, también ten en cuenta un detalle. En el mismo náhuatl, por ejemplo, tú puedes usar los sustantivos como verbos. Ocasionalmente, por ejemplo, dice ni Masawali, que quiere decir yo soy Masawal. Ahí no estás pronunciando ningún verbo, sino únicamente sustantivos, pero tienen función verbal. Y por otro lado, los verbos tienen función sustantiva. Es decir, el corte entre la diferencia entre verbos y sustantivos no es tan rígida, por lo menos en náhuatl. Y he visto que en maya también, en maya todavía más. Luego parece una característica de las lenguas indoamericanas. Cuando tratamos de clasificarlas en términos gramaticales propios de las lenguas europeas, resultan un poco estrechos, ¿no? Duros, para poder entender la índole de esta lengua. Estoy especulando, es posible que lo que ellos dicen que su lengua carecía de sustantivo, en realidad se están refiriendo al hecho de que los verbos adquirían función sustantiva. Sí, probablemente, o sea, tiene esa flexibilidad, pero también reflejan una cosmovisión que no hay esa fijadez que tenemos en nuestra cosmovisión occidental del objeto, ¿no? De objetificar las cosas, ¿no? O sea, para ellos todo es sagrado y todo es energía, ¿no? Es cuestión de lengua. Ahí te vas para el chino y encuentras que no tiene nada de fijo en comparación con el español o el inglés, pero tiene sus propias fijaciones, por otro lado, que nosotros no percibimos porque no lo tenemos en las lenguas occidentales. También pasa con el náhuatl. En náhuatl tú puedes decir un montón de cosas que en español no se pueden decir así, pero por otro lado tiene también ciertas rigideces que le faltan al español. Cada lengua tiene su genio y cada pueblo elabora una cosmovisión a la medida de sus necesidades. Las cosmovisiones son necesidades, no lujos. La gente necesita vivir en un mundo simbólico para poder sacarse a sí misma, para poder extraer a la sociedad humana
del medio natural. Lo que están haciendo las ruedas de la medicina y los templos y todo, y por ejemplo el uso ritual de los temazcales y demás, lo que están haciendo es aprovechando elementos naturales para elevarse sobre la naturaleza y presentarle entonces al cosmos la intención humana, la intención, que es la verdadera ofrenda, ¿no? Eso quedó recogido en el Popol Vuh. A mí me impactó mucho cuando leí la primera vez el Popol Vuh, que inmediatamente después que los poderes naturales, que todavía no tenían nombre, es decir, no eran autoconscientes, crearon al ser humano de maíz. Le dijeron, mira, hagamos un trato. Ustedes construyan una ciudad y nosotros les vamos a dar el conocimiento necesario, pero ustedes tienen que hacer algo. Por lo tanto, ese ser humano, en cuanto apareció, lo primero que trató de hacer fue separarse de la naturaleza y construir una ciudad. Esto es algo a tener en cuenta, porque esta tendencia a clasificar a los nativos de América como seres naturales en contacto directo con la naturaleza y no a través de un mundo simbólico, tal como sí lo hacen los europeos y los asiáticos, no es más que algo que surgió en el siglo XVIII, ya sabe la tesis de Buen Salvaje de Rousseau, para justificar problemas políticos entre Francia y España. Entonces los antropólogos decían, mira estos salvajes españoles cómo vinieron a masacrar a poblaciones que todavía eran naturales, no eran humanos todavía, eran naturales. Eso fue un gran abuso, porque fue una lucha entre humanos y seres que todavía no lo eran. Y esa tesis se mantiene hasta hoy y se mantiene a través de posiciones nuevas. Hay que tener cuidado con ese tipo de ideas. Cuando revisas Anáhuac, Tahuantinsuyo, vas a ver que el intento de estas comunidades, incluso en medio de la selva amazónica, ¿has visto los nuevos hallazgos que hay debajo de los árboles? Sí, sí, sí. Por lidar, es el intento del ser humano de modificar la naturaleza. No vivían trepados a árboles, ni siquiera aceptaron el suelo llano que estaba ideal para cultivar, no, ni siquiera eso, sino que reconstruyeron. ¿Y qué formas hicieron? Cuadrados y círculos. Y no sé si has leído la tesis esa que se llama El amanecer de todo. Es de un antropólogo y un arqueólogo. Se tardaron como 10 años y investigaron mucho en las fuentes de los jesuitas que fueron a Canadá, pero está muy interesante porque ellos revelan en esa tesis que Rousseau se apropió de la idea de libertad y la idea de igualdad de un indígena que llevaron a Europa, que se llamaba Condillac. Era un muy buen debatedor, o sea, tenía toda una forma de exponer sus ideas y una tradición oral de libre pensar, ¿no? Entonces lo llevan a Europa y dice que esas ideas no existían en el pensamiento europeo. Está muy interesante la tesis por eso, porque defiende que esos son pensamientos originales de la cosmovisión de aquí de América. Tanto la libertad como la igualdad no existía originalmente y luego se apropian de eso para hacerlo de la ilustración, pero que originalmente eran conceptos de acá. Vamos a ponerlo tan calvo. Si tú le abres la Biblia vas a ver que en el Evangelio dice la verdad os hará libres. El asunto es que la libertad y no diría igualdad, porque la igualdad no era un concepto anahuaca, sino la equivalencia. A cada cual según su merecimiento. No a todos por igual, sino según su merecimiento. Equivalencia a partir de esos conceptos en Europa, por razones locales, no fraguaron como ideología, porque hubieran chocado contra la religión cristiana permanentemente. Tampoco en Oriente Medio, porque hubieran chocado contra el Islam. Pero no significa que la gente no tuviera la misma ganas de ser libre que cualquier otro lado, ¿no? Ahora, este discurso pro libertad fue llevado por primera vez a Europa, a España, de hecho, por Paco Tenamastre, que elaboró en la cárcel allá. Tenamastre fue que alzó la guerra de castas, la primera guerra de castas. En el mixtón acá, ¿no? La guerra del mixtón, por decirle guerra de castas, eso es un término muy posterior, pero así más o menos se les llama. En realidad son guerras de independencia. Anahuaca hizo la primera ya en el año 1539, andaban dando guerra y lo capturaron, estuvo en una cárcel en Europa y les predicó a alguien que tomó apunte la primera declaración de derechos humanos conocida. Pero siempre, y esto es algo que no entiende el Occidente, siempre sobre un principio. El derecho es subsecuente a cumplir con el deber, es decir, subsecuente al merecimiento. No tienes derecho si no lo has merecido.
Eso es lo que distingue la posición anahuaca, y ahora que me dice eso, especulo que la posición indoamericana frente a la posición europea que surge ya con los franceses, que dice tú tienes derechos innatos y inalienables, no importa si que te lo hayas ganado o no. Por lo tanto, puedes exterminar el planeta si te da la gana porque tienes ese derecho. ¿Ves? Hay una diferencia. Pues yo aquí en la tesis pues comparto un poco entonces esa cosmovisión, ¿no? De las direcciones en relación a las etapas de crecimiento del ser humano, como te comentaba, y también las atenciones, ¿no? La atención solar, la atención lunar, ¿no? Que ya es el atardecer, la hora de las ceremonias, y ya la atención integrada que representa ya el anciano, el norte, que es ya esa conciencia espiritual, ¿no? Que uno llega con la madurez. Y el centro yo lo represento como el estado integrado de conciencia, ¿no? Que es una conciencia más elevada, que es ya el ser humano que ya alcanzó la realización de un estado de conciencia superior, ¿no? El estado integrado de conciencia. El centro se asocia en la iconografía mesoamericana con imágenes que se voltean. ¿Te acuerdas de estas imágenes de acróbatas que se le llama así de Cuicuilco, de Tatilco y demás? ¿Te acuerdas de esas? Sí, sí, sí. Esas se asocian con el concepto de centro. Es decir, el centro no era estático, sino volteado. Por eso es que el centro se representaba físicamente como una pirámide, pero lo que valía ahí en esa pirámide no es lo que ves, sino lo que no ves. Porque también hay una antipirámide que se representaba ya sea construyendo para abajo o clavando por lo menos a una distancia X una tumba, una ofrenda, lo que sea, pero marcaban ese ápice inverso, porque el centro tiene la cualidad de ser el punto de escape del sistema. Si te fijas en el calendario, por ejemplo, tú tienes solo 4 rumbos en los signos. Son 20 signos cada uno con 4 rumbos. No hay ningún rumbo que tenga posición central. ¿Dónde está el centro en ese sistema? En un signo que se escapa de la secuencia, que ya no funciona únicamente como un día más, sino que funciona como día cargador. Se clava, es el centro del sistema. Y ese adquiere otra dimensión. Y el cargador por excelencia se llama Nahui Olin, 4 movimientos. Es el que termina la rueda de los soles, le da nombre al quinto sol. Es el último día del quinto sol, Nahui Olin. Es el cargador por excelencia. ¿Y qué cosa es Olin? Olin es el quinto elemento, es decir, el quinto rumbo, el rumbo central. Por eso representa al Olin como una X, ¿ves? Marcando el centro. Todo esto te puede funcionar si quieres desarrollar ya conceptual y arqueológicamente el asunto. El tema del centro quedó muy marcado en las fuentes. Sobre eso te quiero hacer una pregunta, pero adelante, voy a buscar una cita aquí para hacerte una pregunta. Otra cosa que encontré muy interesante es que en el sur todavía está viva la tradición del ensueño, ¿no? En muchos de mis entrevistados del Amazonas me comentan que lo primero que hacen cuando despiertan en la mañana es compartir con la comunidad que soñaron, ¿no? Y dependiendo de su sueño, hay sueños que son de mal agüero o que tiene malos símbolos, entonces dependiendo del sueño, a veces no van a cazar o no van a pescar y se quedan en la hamaca y ya no hacen nada ese día, se quedan, evitan que haya un accidente o algo, ¿no? Entonces muy, muy interesante, muchas de las naciones allá tienen todavía muy viva, y ellos tienen, por ejemplo, que los chamanes y los cazadores que comparten toda la casa con la comunidad, sueñan más lejos, ellos van, sueñan con otras, con dioses, con espíritus, con otros mundos, y que la gente común y corriente, hasta dicen la gente de la ciudad, que ellos llaman la gente de la mercancía, le llaman a la gente de la ciudad, dice que nomás sueñan consigo mismos, o sea, no logran ir más lejos en sus sueños, ¿no? ¿Por qué estás preocupado por la mercancía? ¿Estás preocupado cómo van a muy, muy buena su crítica, ¿no? Y sí, uno de los abuelos allá nos compartía que lo que le han compartido, que habían 3 raíces: la tradición del sol, que era todas las tradiciones indígenas que querían conquistar y expandir, que tuvieran desarrollaron civilización; la tradición de la luna, que eran todas las tradiciones que tenían relación con plantas de poder, que desarrollaran tradiciones con plantas de poder; y la tradición del sueño. Entonces decía que eran 3 raíces que ellos recordaban allá en Brasil,
la tradición del sol, la tradición de la luna y la tradición de los sueños. Qué curioso, que se puede decir también sol, luna, plantas. Qué curioso. Es una organización del cosmos, pero ya en planos verticales, si te fijas. Ya no es el corte horizontal de los 4 rumbos, sino es otra cosa. Te indica el camino de ir y venir, porque acuérdate que la rueda de la medicina es un elemento de 2. El otro elemento que aparece mucho en los ritos de Norteamérica es la escala de las ánimas. Rueda es el árbol, ¿no? El árbol es lo que representa, ¿no? El árbol. El árbol. Que a veces aquí lo esculpían como una escalera directamente. En el norte también, como un árbol con escalones. Y por ahí subía el chamán en 3 niveles. Es decir, de acá para arriba, de aquí para abajo y la parte central hacia los 4 rumbos, lo cual te hace ¿cómo se llama esta figura de 8 caras? Un octaedro, ¿no? Sí, es la forma que le daban al compo, pero básicamente dos cortes. Luego el tema es un poco complejo, pero si uno lo separa en cortes del universo, se aclara bastante. En la tradición popular se desarrolla sobre todo el corte horizontal, que consiste en el horizonte con los 4 rumbos. Pero los chamanes en particular desarrollan el corte vertical, que es el arte de bajar para poder subir, porque en el desarrollo chamánico tú tienes primero que tomar profundidad, y como un árbol, primero agarras profundidad y de ahí te proyectas y llegas arriba, y por lo tanto estableces los 3 niveles del cuerpo. Es impresionante que se conserve esa cosmovisión y es necesario encontrar elementos para ayudarla, para perpetuarla, para que no se banalice, no se folclorice, no se convierta en una cosa más de folclore, sino para que siga viva. Por ejemplo, lo que acabas de decir de que por la mañana se levantan a recapitular sus sueños. Eso lo encontré yo en comunidades nativas de Morelos en los años 90, todavía. Y esas comunidades estaban perfectamente civilizadas. Pero la gente todavía seguía en la mañana preguntándole a los hijos qué soñaron, insistiendo. Y por supuesto esos niños están recibiendo esa atención y la van a perpetuar después. Se dan cuenta que hay algo especial ahí y en gran medida orientando su vida, no en sí por los detalles del sueño, sino por el nivel de claridad del sueño. ¿Ves? Hay cosas que puedes hacer en un momento de claridad. En otro momento, si te están persiguiendo todos los fantasmas en tu sueño, más vale que no tomes decisiones. ¿Ves? O más vale que no te vaya a cazar un jaguar, ¿no? Digo, son especulaciones. Sí. No, Oye, te quería leer algo como preludio también a una pregunta que te quiero hacer, pero antes que se pase más lo que estás diciendo, te quiero leer una cita de un Chilán Balán que de hecho, acaban de descubrir Vicente y Jonathan. No quiero decir que fueran ellos los primeros que lo vieron, ¿no? Sino que fueron los primeros que lo dieron a conocer al mundo, vamos a decir, de las ciudades, porque este Chilán se conoce y había alguien todavía, por lo menos una persona que lo leía en una comunidad maya. Pero ahora ya pues entró al acervo patrimonio mexicano y este Chilán dice, se llama Chilán Balán de Xoquén, dice el primer día de 16 de julio de los días excedentes del año, el admirable señor amarillo es el cargador del este. 17 de julio, segundo de los días excedentes, el admirable señor blanco es el cargador del norte. El 18 de julio, tercer día de excedentes, el admirable señor negro es el cargador del oeste. El 19 de julio, cuarto día de excedentes, el admirable señor rojo es el cargador del sur. 20 de julio, quinto día de excedentes, el admirable señor azul verde o turquesa es el cargador del centro. Aquí termina el año y se va. Como tú te estás dando cuenta, están hablando de los 5 días finales del año, los excedentes, ¿no? Y están ordenándolos por rumbo elemento. Pero al quinto le asignan entonces la posición central y el color verde-azul, que se escapa de la otra paleta, ¿no? De blanco, amarillo, negro, rojo. Porque verde-azul se dice en maya yast, que también quiere decir resucitar. Por lo tanto, ahí resucita el año y ahí resucita la vida. Y en náhuatl se llama Xochouqui, que quiere decir, ese color se llama Xochouqui, verde-azul, que es el concepto, fíjate, que los padres cristianos tradujeron
cuando llegaron a América, ese concepto lo tradujeron no como verde azul, sino como liberación. Por lo tanto, cuando la doctrina cristiana en Nahua quería en esa época expresar la idea de la verdad te hará libre, el concepto de liberación cristiana, usaba la palabra Shoshonki, que en Nahua hablante entendía como centro y resurrección. Estas cosas te lo menciono porque te quiero preguntar después tu opinión sobre el tema de la literatura, del rescate de la literatura sagrada indoamericana. Y también quiero incluir el tema de la literatura guaraní. Pero adelante, platícanos de lo que tú quieras. Sí, pues compartiendo de eso, ¿no? Porque la verdad, hay muchas gentes como nosotros que para nosotros el conocimiento o la literatura puede ser un proceso de despertar, ¿no? Para mí lo fue, ¿no? Yo me acuerdo, la primera vez que leí de Quetzalcóatl fue un libro, creo que se llama El retorno de las tribus pájaro, algo así, ¿no? Yo estaba chavo, tenía como 12, 13 años. Y luego me encontré el libro de Argüelles, del Factor Maya, que también hablaba de Quetzalcóatl, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Yo me fui acercando a ese conocimiento, primero con esas visiones del calendario sincronario que presentó Argüelles en su tiempo. Pero eso me trajo a México, ¿no? O sea, yo quise profundizar en ese conocimiento y me acuerdo en aquel entonces que conseguí el contacto del que le enseñó el calendario a Argüelles, don Humbatz Men, y llegué a su casa en 1996 y llegué ahí a la casa de Humbatz con una playera del encantamiento del sueño pidiéndole que me enseñara el calendario, ¿no? Y qué se hizo? rió de mí, ¿no? O sea, fue muy gentil, o sea, me recibió bien y me compartió la visión que él tenía de la cuenta, ¿no? Pero no fue más allá de esa relación, ¿no? Yo lo respeto mucho, tiene obras muy interesantes que él ha escrito de la cosmovisión, por ejemplo, de Chiché, ¿no? De toda esa matemática, y su cuento también está interesante, ¿no? Creo que se llama Tumbesh Kak, algo así, ¿no? De la cuenta yucateca. Y yo le perdí la pista a lo que él decía ya desde el show del 2012, ahí dejé de... Pero sí, para mí, por ejemplo, las primeras veces también que me topé con la visión de México, pues fue a través de la obra de Castaneda, ¿no? Yo me acuerdo, en ese entonces yo ya tomaba Santo Daime, ayahuasca, ¿no? Cuando estaba en mi adolescencia. Y no había literatura indígena de Brasil en los 90s, todavía no salía lo que hay ahorita, que hay todo un resurgimiento de la literatura indígena en Brasil, con realmente autores que han sacado cosas muy impresionantes, pero en aquel entonces, pues lo que encontraba era literatura del norte, ¿no? Por ejemplo, Entiende mi corazón en la curva del río de Dee Brown, que cuenta la historia de la conquista de Estados Unidos, y yo lo leí también en esa época, ¿no? Creo que lo publicaron ¿por qué te interesaba tanto este tema? Viviendo allá abajo, ¿por qué te interesaba lo de arriba? Sí, porque no había, o sea, no había literaturas del sur. ¿Desde cuándo notaste tú ese interés? Porque es algo bastante raro, no es común. Poca gente tiene interés por estas cosas, ¿no? Yo me imagino que lo que me impulsó fue las ceremonias, ¿no? Como yo en las ceremonias tomaba la ayahuasca, que es una medicina indígena, buscaba comprender la profundidad, pero no había en ese entonces esas literaturas indígenas del sur, ¿no? Realmente había poca gente que había escrito, algunos antropólogos habían escrito de la ayahuasca, luego surgieron más, ¿no? Pero encontré, por ejemplo, la obra de Castaneda que me impactó en esa época, y me empecé también a interesar por el calendario, ¿no? Que fue una cosmovisión que vi, ¿no? Pues está muy interesante porque es una visión ya científica, ¿no? Muy, muy más sofisticada, ¿no? De la realidad. Entonces, todo eso al mismo tiempo. Entonces, al llegar a México, pues como que profundicé en algunas cosas. El calendario lo dejé de lado porque encontré muchas versiones y yo me preguntaba también, oh, pues, ¿cuál es la versión, no? Y hasta que encontré el grupo de ustedes, creo que en el 2010 fue que empecé a seguirlos, que ya empecé a ser congruente, ¿no? Y dice, pues eso tiene, ya hace sentido, ¿no? La cuenta, la forma como les pones, ¿no? Y tu trabajo tan serio, ya me regresé a ese estudio, la ¿no? versión es la de las fuentes. Sí, sí, sí. Es la de la fuente, no es la de los extraterrestres, no, es lo que digan la fuente. Es correcto. Ya después de la fuente tú puedes
imaginar, ¿no? Pero no ignorarlas. Claro. Sí, adelante. Pero de las literaturas indígenas, yo pienso que es una forma, ¿no? Yo pienso que hay personas que tienen, pueden a lo mejor despertar viendo una película, quizá, ¿no? Claro. Pero los que somos así del conocimiento, pues yo pues, siempre estoy estudiando, leyendo, ¿no? Y me he topado como tú, ¿no? Que hay mucha gente en la tradición que no lee, nunca ha leído quizá un solo libro, ¿no? Pero también lo respeto porque yo también entiendo que hay otras formas de conocer, como te comentaba, a través de los cantos, o a través de la danza, o a través de otro tipo de conocimiento, ya a través de la reverencia, ¿no? De la devoción, del ceremonial, a través del ensueño, ¿no? De la intuición, de la conexión. Por supuesto, los libros no estaban ahí cuando llegó el ser humano y no van a estar ahí cuando nos vayamos. Los libros son solo modo de acentuar, de puntualizar cierto conocimiento. El respeto implica también no atreverse a opinar de lo que uno no ha estudiado. Eso es respeto al prójimo y respeto a la historia, que es un problema que padecen las tradiciones orales. Porque te pongo un ejemplo. ¿Cómo tú vas a perpetuar de tradición oral una fórmula matemática para ajustar Venus o esto o lo otro? Esas son fórmulas complejas. ¿Por qué crees que se crearon la escritura, el papel, la tinta, los códices? ¿Por qué tú crees que se creó todo eso? Por la necesidad de perpetuar cierto conocimiento que no cabe en la tradición oral. Y ese caso se dio en Aragua y también se dio en Tahuantinsuyo, por cierto, a su manera, ¿no? Los libros de allá, tú sabes que están sobre tela, bordados en tela. Ahora, en otras palabras, un chamán que no ha estudiado astronomía y calendárica no sabe de astronomía y calendárica, no importa que haya ido al centro del infierno y haya subido al centro del cielo. De lo que tiene que hablar ese chamán es de su experiencia, no de la que no tiene. Luego, se trata de complementar tonal y nahual. Se trata de encontrar el equilibrio. Cuando las tradiciones orales menosprecian la tradición literaria que hubo en Anáhuac, se están desequilibrando y se están, por lo tanto, condenando a sí mismas a la extinción. Cuando los anahuacas hablaban de sus propios sabios, tú lo debes haberlo leído, hay un poema náhuatl que habla se conserva en Huehuetatoli, que habla de los sabios y cómo los define. Dice, los sabios son los que ruidosamente abren las páginas de los libros. Esa era la visión que tenían los anahuacas de un sabio. Es decir, una persona que estudia. Y es necesario recuperar esa visión porque esa visión corresponde a la civilización anahuaca. En cualquier parte de la tierra tú vas a encontrar gente que de manera natural hacen un montón de cosas, pero que ahorren su energía y se pongan de acuerdo para construir una civilización, eso ha ocurrido muy pocas veces en la historia. Y es penoso que la historia de dos grandes civilizaciones madres, que son Anáhuac, Tahuantinsuyo, se quede en una banalidad folclórica por falta de estudio. Por eso es que surge el grupo, el movimiento tolteca, ¿no? Esto es, fíjate, lo que te estoy diciendo, de ninguna manera menosprecia ni le falta el respeto a la tradición oral. De ninguna manera. Cada cosa tiene lo suyo. Pero no nos podemos quedar únicamente con una tradición oral cuando el reto es rescatar el conocimiento de dos civilizaciones. Oye, las civilizaciones requieren mucho intento, mucho trabajo, mucho estudio, mucha escuela, mucho de todo. No es tan sencillo. Pero bueno, entonces respecto al rescate de las literaturas, yo encuentro una cosa interesante en el hecho de que en esta época de pronto comiencen a aparecer las literaturas sagradas de Anáhuac y que no ocurra a través de las instituciones culturales criollas. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Porque las comunidades no le tienen ninguna confianza al Estado criollo ni a sus instituciones. Y hasta porque los documentales, por ejemplo, mi padrino hizo hace poco un documental con los Bororo en el centro de Brasil y grabaron, no sé, por meses, fueron creo que varios volúmenes de grabación, pero toda la comunidad se quedó con ese documento, no lo quisieron publicar, ellos lo quedaron como un documento interno para su preservación de su memoria. Para autoconsumo. Muy padre, ¿no? La verdad es que... Pero eso es para autoconsumo, ¿no? Sí, para su preservación de su memoria. Autoconsumo es autofagia. Cuando una comunidad no difunde su información
y se hace hermética la información que recibe, el resultado es degradación. Eso es algo que tienen que entender las comunidades. Está muy bien que traten de perpetuar su memoria, pero perpetuar la memoria no implica impedir que los demás conozcan esa memoria. ¿Por qué? Porque si una comunidad tiene que recurrir a tecnología occidental para perpetuar su memoria, esa comunidad tiene una deuda con Occidente. Y si esa comunidad no paga esa deuda, tarde o temprano esa deuda le va a reventar. No, y hay una apertura, porque también, por ejemplo, con los guaraní, hay, no sé si tú has leído algo de ese antropólogo alemán llamado Kurt Nimoendaju. No. Luego te voy a pasar, hay hasta una página de él, creo que fue el primero que publicó extensamente, tiene decenas de publicaciones de él a principios del siglo XX, ¿no? Cuando realmente la antropología apenas empezaba a abrirse para las voces de los pueblos indígenas, pero él cambió su nombre, lo que me hace más interesante, que cambió su nombre al nombre que le dieron los guaraníes. Entonces, Sí. En Brasil se naturalizó como brasileño y cambió su apellido con el nombre que le bautizaron. Un fanático. Esos casos se dieron, sí, son sorprendentes. Sí. Aquí comparto ese libro que es de ese abuelo guaraní, Cacau Erá, que él traduce esos cantos por primera vez, ¿no? Los comparte. Entonces, esa profundidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en guaraní empieza, ¿no? Nuestro Padre primero se creó por sí mismo en la vacía noche iniciada, las sagradas plantas de sus pies, el pequeño asiento redondo del vacío inicial enraizó en su desdoblar, florecer, círculo desdoblado de la sabiduría inaudible, fluyó del divino todo escuchar, las divinas palmas de sus manos portando el bastón de poder, las divinas palmas de sus manos, hecho ramas floridas, traman lo inmanifiesto en la dobladura de su evolución, en medio de la gran noche, de la divina corona irradiada, flores, plumas adornadas en abanico, en medio a flores, plumas, florece la corona pájaro, del pájaro futuro, luz veloz que vuela en flor y beso, que vuela no volando. O sea, es pura poesía, pero ese tiene es un libro, ¿no? Ese es un ¿no? libro es un libro guaraní de tradición oral. Sí, se llama Tupate Nondé, la creación del universo, Sí, la tierra sí. y el hombre. Ese fue el que conservó Kurt, ¿no? No, ese es de ese abuelo que se llama Cacau Erá Yecupé. Ya, porque mira, eso me recuerda mucho a algo que yo leí hace unos 30 años y de eso te quería hablar, de literatura sagrada guaraní. Era un texto, un libro que se conservó oralmente sobre el origen del mundo y la verdad es que me lo recuerda muchísimo, creo que estaba basado en eso. Y este texto, a ver, ese texto es el que yo leí era de una alta calidad literaria y filosófica y teológica. Refleja, por lo tanto, una literatura seria que existió. Lo que pasa es que como es de tradición oral, uno luego no sabe hasta qué punto es lo que uno está leyendo original o es intervención del copista, del que capturó, del que publicó. ¿Ves? Con esas cosas hay que ser cuidadoso. Pero finalmente hay una literatura sagrada y eso lo vi entre los guaraníes. El que tú leíste va a ser el de León Cadogan, que fue el primer antropólogo en Paraguay, que los abuelos le compartieron lo que significaban los cantos y él también se convirtió totalmente, le dieron un nombre guaraní y se convirtió en guaraní, ¿no? Fue el primer antropólogo y es un texto de creación. Sí, León Cadogan se llamó, él fue el primer paraguayo que tradujo todos esos cantos y lo publicó en São Paulo a principios del siglo XX, pero sí, eso fue probablemente lo que tú leíste, fue sí. el primer que se acercó a ese conocimiento. Sí. Pero fíjate, también leí otro, que es un texto larguísimo, que publicó Lévi-Strauss ya sabes, en los años 50. No me acuerdo si lo leí dentro de una colección de obras de él que se llamaba Antropología Estructural, no me acuerdo dónde. El caso es que ese libro describe cómo el chamán se mete dentro de la tierra y hace una serie de operaciones ahí, pero a medida que tú vas leyéndolo, te das cuenta que en realidad se está metiendo dentro de una mujer embarazada para ayudarla a parir. Y entonces es un emblema, por un lado, de un proceso médico de sugestión
hipnosis para ayudar a parir a la embarazada. Y por el otro lado, la representación de cómo el chamán va al inframundo para renacer como un ser nuevo, ¿no? Ahora bien, décadas más tarde, me tocó traducir de nuevo el libro Ritual de los Backups, que se supone que ya estaba traducido y resulta que preguntó otra cosa. Y es el Ritual de los Backups, es la descripción de un parto, y es el parto del profeta. Y eso me puso a pensar que probablemente existe una literatura original que se conserva en esas dos manifestaciones, ese libro guaraní y el Ritual de los Backups. Pero probablemente eso deriva de algo todavía más antiguo. Y ese algo estaba codificado. Es decir, no eran simples consejas de un abuelito que se ponía a hablar. No. Era una literatura tan formal como la Ilíada y la Odisea. Tú sabes que la Ilíada y la Odisea eran de transmisión oral, pero eran formales. Ese aspecto es el que me interesa rescatar, la formalidad de la obra. Porque por ahí puedes dirigirte hacia el origen de la obra, no hacia los comentarios que luego añaden los antropólogos y demás, no, sino realmente qué hay en el fondo de todo eso. Oye, después te voy a escribir porque me interesa esas referencias tuyas guaraníes. Creo que el texto sagrado de Aragua no va a estar completo sin esos libros. Sí, y ahorita les estoy compartiendo, se llama Flecha Salvaje, que es una propuesta de ese grupo de educación autónoma, se llama Ciclo Salvaje, allá de Brasil. Y ellos tienen una página muy interesante, luego les comparto también, que viene mucha literatura que está accesible, ¿no? Y muchos cuadernos de gentes indígenas, y tienen esa propuesta que es como un diálogo entre las narrativas originales de los pueblos indígenas de Brasil con la visión científica y la visión artística, ¿no? Entonces ellos hacen como una mezcla entre lo tradicional, lo científico y lo artístico, ¿no? Y narran esas leyendas presentando imágenes que unen lo científico, lo artístico y lo tradicional, ¿no? Entonces es una propuesta muy innovadora de pedagogía, de rescatar esos conocimientos y traerlos a las nuevas generaciones de una forma muy atractiva, muy bonita. Mira ahí cómo están transitando por el vientre del dragón. Estos son dibujos de Yagué, ¿no? Sí, de Yagué. Yagué. De los tucanos allá del Amazonas. Qué fuerte. Qué bueno que estás estudiando esas cosas y sobre todo compilando y que eres una referencia para ese tipo de estudios. En su momento a ver si podemos platicar de manera ya personal, ¿no? Porque sí, claro. Me interesa mucho el rescate de la literatura sagrada americana. También leí, fíjate, una obra que sería unas 150 páginas de textos incas que se conservan en quechua, teológicos, y eso ni se conoce. Esas cosas deberían traducirse y deberían estar al alcance de la gente. Ahorita que estábamos hablando hace unos días con los miembros de la iglesia, ellos se llaman la iglesia huacanista, porque Huaca es el nombre que le dan a Teot por allá. Noté que les vendría bien literatura para tener una base, porque está bien especular, pero si tienes la base, tienes una autoridad, tanto en la lengua como en las ideas. Y no es por idolatrar el texto también se puede equivocar, pero un texto que ha resistido miles de años probablemente tiene más sabiduría que lo que se nos puede ocurrir en este momento, ¿no? Entonces, por eso me interesa tanto el tema del rescate de la literatura anahuaca, y estamos viendo que tiene impacto. Te quería decir a los compañeros que nos escuchan como aviso que ¿oíste hablar tú del Santo Almaj? No. Bueno, en la guerra, o para esto decir que en la guerra de casta había una Biblia, ¿no? La Biblia de la guerra de casta le llaman. Se llama Santo Almaj Tan, que quiere decir santas palabras de consejo. Y ese libro se sabía de su existencia porque una de los intentos más fuertes de la colonia, ¿no? del gobierno criollo, en la época de la guerra de casta fue destruir ese libro. Quemaban las copias que se pudieran conseguir porque ese libro era el que servía de baluarte ideológico a los mayas y con eso hicieron la guerra. Luego, más que armas, lo que ellos querían conseguir era papel y tinta para poder escribir su libro sagrado. Entonces, desde 1850 más o menos se conoce la existencia de ese libro, pero no se sabe qué dice. No se sabe qué dice.
porque ningún occidental tuvo acceso al contenido del libro. Sin embargo, ahora acaba de aparecer el contenido. Sí, ya se pudo, se redescubrió la Biblia de la guerra de castas, y eso es algo que impacta, porque está ocurriendo un rescate en este momento por alguna razón, y estamos viendo cuál es la vía a ese rescate. Estamos viendo que la vía no es a través de las instituciones de gobierno o a las instituciones culturales tradicionales, sino a través de la organización de iglesias nativas. Sí, allá en Estados Unidos, cuando terminan la danza, hacen una ceremonia que ellos le llaman Wopila, que es el que dio origen a la acción de gracias, porque es una ceremonia de agradecimiento que regalan, pues así, tazas, paliacates, cosas, ¿no? Para la gente, bisutería, cosas así, ¿no? Y sacaron una caja de libros, ¿no? Y yo decía, ay, pues ojalá me toque un libro, ¿no? Ojalá. Pero no me acerqué, ¿no? Digo, no, pues si me toca, pues alguien me va a regalar el libro, ¿no? Y la esposa del jefe agarró un librote así de leyendas lakotas y nomás lo quedé mirando, pero pues me quedé sentado en mi lugar y vino y me lo regaló, ¿no? El libro del primer antropólogo que estuvo con ellos y recopiló todas las leyendas, ¿no? Y luego me tocó un abuelo que pasó mal en la danza y nos pidieron que lo lleváramos a su casa, y también en su casa, allá en Rapid City, me regaló un libro, ¿no? De otro abuelo Lakota, Joseph Marshall, que habla de la visión ecológica de ellos, del búfalo y la relación de ellos con la tierra. Se llama Sobre ti regresaremos, ¿no? Upon you we shall return. Entonces me tocó muchos libros así de regalos, ¿no? Y me tocó, por ejemplo, ir no sé si has escuchado de la montaña del oso, de Bear Butte. Es una montaña que está en South Dakota, cerca de ese pueblo donde se reúnen los de las motos, los choppers. Sí. De Sturgis, ahí cerquita de Sturgis está. Y es una montaña muy bonita, tienen todavía búfalos ahí. Y ahí tienen un sitio arqueológico, y un museo de sitio. Y en el museo de sitio está muy interesante porque tienen evidencia que han rezado en ese cerro, en esa montaña, desde hace 10,000 años. Han estado rezando ahí y está vivo. O sea, llegas y está toda la montaña llena de restos de tabaco. Y cuando los fuimos, apenas estaba bajando un grupo que estaban en su retiro, en su búsqueda de visión, habían bajado. Tienen temazcales, tienen ahí, están vivos todavía, ¿no? Tienen un museo de sitio, pero la montaña todavía está, la gente sigue subiendo a hacer sus retiros, ¿no? Está muy bonito que la tradición no se ha interrumpido, ¿no? Sí, sí, de hecho el culto de los monks empieza, te digo, con la llegada de los seres humanos a América. Empiezan los más antiguos, lo que pasa es que se van degradando, ¿no? Pero todavía se puede ver la evidencia. Y es evidente que mira, si se acaba el culto nativo americano en este siglo, se van a acabar miles de años de tradición. Por eso es que lo que estamos trabajando no es solo por un detalle cultural, sino por una herencia que es la herencia cultural de un tercio de la humanidad durante milenios. Es algo que vale la pena. Sí. Oye, Omey, si anda por ahí, ¿quieres platicar algo? Porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Aquí ando. Sí. Sí, no, pues, híjole, un montón de información. Y sí, justo la referencia que en algún momento platiqué con Ariel, pues es todo el conocimiento que tiene y los autores, ¿no? Sobre todo, hay mucha información que no nos llega, ¿no? Que inclusive está en inglés, en otros idiomas, y que no tenemos como acceso. Entonces, la idea, pues, es como difundir también, pues, muchos textos, mucha información que está ahí circulando, que pues no sea una barrera del lenguaje, ¿no? También abrirnos a todo ese conocimiento y a todas esas tradiciones que están vivas, ¿no? Lo que nos hemos estado dando cuenta en eso, que está vivo, ¿no? Y está también en riesgo, ¿no? Porque sí, el tiempo pasa y las personas van cambiando, el cambio generacional, y si no se replica, si no es atractivo para una nueva generación, pues se va a ir perdiendo, ¿no? Se va a ir degradando también el vivo y en carácter y la calidad cultural, ¿no? Y, pues sí.
Esos son los elementos Y que pues eso, agradecer un montón la información con Ariel y también recordar igual para las personas que no lo vieron, vimos un programa un tanto cartoon hablando sobre sincretismo, igual ahí para que le echen un ojo a esa misión, que también hay mucha información interesante también. Gracias, Omey. Quiero insistir en el hecho de que las tradiciones están en riesgo, que hay que hacer algo, y quiero mencionar también que el riesgo no solo viene del intento de destruir, sino también de la mistificación. Viene del intento de usar esas tradiciones, aparentemente con buena intención, para colocar la cultura occidental. Recuerdo en los años, que será 2002, 2003, por ahí, cuando empezaba Internet, circuló un libro que se suponía que era el libro sagrado de México, así lo anunciaron, y circuló bastante en esa época. Y cuando me tuve oportunidad de leerlo, resultó que alguien había agarrado el libro de Mormón, que es de una religión cristiana, le cambió los nombres de Dios y de Jesucristo y demás, y le puso Tezcatlipoca, que sacó por donde quiera, y ya lo lanzó. Y lo peor es que los abuelos de la tradición se lo estaban tragando. En otras palabras, el riesgo de las tradiciones no solo viene de quienes van en contra de ellas, sino de quienes las usan aparentemente a favor para propósitos personales. Obvio, si te tragas que el libro sagrado tuyo es ese bodrio, después viene el predicador mormón y ya la mitad del trabajo está hecho, ¿no? Eso lo noté también en algunos grupos de la tradición de Norteamérica, que estaba viendo las genealogías de ellos y me quedé frío porque ponen genealogías reales hasta el siglo XIX. De ahí para atrás se pone la genealogía que viene en el libro de Mormón. Entonces, por favor, es decir, el poder de Occidente es muy fuerte, y cuando viene, ahí tengo una revista, a ver, si platican algo la voy a buscar en un momento, vengo ahora. Sí, bueno, aquí algo importante, ¿no?, que comenta Frank, hay que tener cuidado, con todo, ¿no? Porque bueno, no todo lo que está escrito, es verdadero, y hay que comprobarlo, como no todo lo que de supuesta tradición oral también lo es. Pero eso no quiere decir que tengas que rechazar los libros o que tengas que rechazar la tradición oral. Lo vemos, por ejemplo, hay una tradición oral muy fuerte en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, allá en Oaxaca. Ellos conservan aún la leyenda del rey Condoy. Eso lo pudo comprobar Frank, con su investigación en los libros de los textos con Seacatl. Entonces, hay formas de poder verificar. Además, si concuerda con con la cosmovisión, ahí te das cuenta que ya esa tradición oral sí lleva un linaje específico, y que esa tradición escrita también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes distinguir un poco, Ariel, para tener ese cuidado de no suplantar algo que es real de fondo, de tradición milenaria, con algo de tradición inventada en un momento cortito, ¿no?, por alguien que se le ocurrió? ¿Cómo podrías protegerte para ese? Pues yo digo con el estudio, porque cuando estudias bastante, pues ya agarras un senso crítico que ya no cualquier cosa te va a convencer, ¿no? Dices, no, pues es que eso. Y mismo cuando escuchas la tradición oral, ¿no? Por ejemplo, una ocasión nos estaban compartiendo unas leyendas navajo de la creación, del mito de la creación, y hablaba de ese pájaro de agua que pasaba por los diferentes soles y sobrevivía, ¿no? Y iba pasando, y hablaban de una caña, que a través de la caña pasaban de un sol al otro sol. Y, pues esa caña como que suena que ya viene algo de acá de Mesoamérica, ¿no? O sea, como que ellos
agarraron unos mitos de acá y lo incorporaron con su mito de origen, no sé, eso se me ocurrió, ¿no? Cuando lo escuché, pero yo pienso que cuando uno tiene una amplitud del conocimiento que vas profundizando, pues ya no tan fácilmente te convence cualquier cosa, ¿no? O sea, agarras una profundidad que realmente ya tienes de dónde comparar, ¿no? Como Frank, ¿no? Que mismo ha estudiado los textos budistas y de otras tradiciones y ve la misma verdad, ¿no? No sé, en los 5 Dhyani Budas, por ejemplo, ¿no? Los Dhyani Budas. Oye, les iba a mostrar, pero no encuentro una revista. Ya les he mencionado un par de veces este detalle, pero porque me impactó. Una revista Atalaya de los Testigos de Jehová que tradujeron a la lengua náhuatl y la repartieron por las comunidades náhuatl con esta leyenda. Estas son tus raíces. Y como la gente está viendo una revista en náhuatl, de lo más contento con su raíz en náhuatl, ¿no? La persona que me lo dio me contaba que esta señora le mostró la revista y le dijo, mira, por fin estamos rescatando nuestras raíces náhuatl. Es una revista Atalaya, escrita en Nueva York. Pero hay que tener mucho cuidado. Se necesitan bases fuertes, firmes, para hacer el rescate, para poder distinguir lo auténtico de lo superficial. Con esto no estoy diciendo que no se pueda innovar en este momento. Se puede innovar, pero siempre que uno sepa del tema y siempre que uno tenga la honestidad de poner en nota al pie, ¿no? A ver, esto me lo estoy inventando ahí ahora, esta es una deducción mía, esto es una especulación, pero esta otra parte es la fuente real. En la tradición oral suelen obviar eso. Si a algún abuelito de la tradición se le ocurre algo, él no va a decir se me acaba de ocurrir. Él va a decir, así me lo dijeron. Porque como no tiene que dar fe de quién me lo dijo, ni cuándo, ni si es cierto o es falso, se le hace fácil. Ese es, en este momento, a mi juicio, el principal problema que enfrenta la tradición oral en toda América. El hecho de que se distorsiona a sí mismo desde dentro con tal de adaptarse a los mormones, a los cristianos, a los testigos de Jehová, que al gobierno, que a esto, que a lo otro. Me encontré un informante muy bueno, por otro lado, en Morelos, que de pronto se salió hablando de cómo sus antepasados conocían los ovnis y conocían los extraterrestres y todo un discurso sobre extraterrestres. Y cuando le pregunté ya en el privado, fulano, ¿por qué usted dice eso si ambos sabemos que su tradición no menciona? Dice, es que el periodista quería que yo dijera eso y me pagó un dinero para que yo... ¿Ves? El señor no se daba cuenta hasta qué punto está distorsionando su propia tradición, porque sabe que va a citar el periodista y sabe que va a quedar en la historia. Esa tontería que dijo no va a quedar lo auténtico, porque esa tontería que dijo está de moda. ¿Ves? También les hice una vez una prueba en la escuela de amor. Entonces, ¿te acuerdas, Jonathan, cuando traje una tradición auténtica, creo que de los Hopi? Sí. Y una falsa tradición inventada ahora mismo, pero escrita muy bonito, un texto del siglo XIX que pasa como tradicional, pasa como nativo, pero no lo es. Que habla de los 4 mundos, ¿no? En la tradición Hopi se sabe que es original. Ese fragmento que yo les puse es un poema que viene muy de atrás. Y por otro lado, les traje la carta del jefe Seattle, que en realidad fue escrita por un periodista de Washington, ¿ves? Con ideas nativas y todo, pero fue escrita por un periodista. Cuando los leímos en conjunto, los compañeros, y mira que ya llevan años estudiando antropología, los compañeros casi unánimemente dijeron que la carta era más original que el otro. Creo que tú, Jonathan, hablaste en ese momento, dijiste, no, esto, con este tono nueva era, ecologista y demás, esto es más moderno. Pero ¿por qué el original no les parecía original? Porque está culturalmente alejado. Porque nosotros esperamos que el nativo responda al estereotipo que tenemos del nativo, creado en Hollywood y creado en Europa. ¿Ves? Y no queremos ver al auténtico nativo, al que estaba haciendo las fiestas del carnaval el otro día, por ejemplo. No, nosotros preferimos ese nativo idealizado del año 2012, que monta en una nave espacial y que esto y que lo otro, y luego tú te preguntas, coño, pues, hermano, tanta fanfarria y no puedes leer una página del libro de Chilam Balam, pues ya se te olvidó la lengua. Entonces, ¿qué tanto abuelo eres? Luego hay que tener mucho cuidado con estas cosas de la tradición oral. Yo pienso que no hay como los textos sagrados, la tradición escrita. Yo pienso que Anáhuac fue una civilización literaria y que es necesario rescatar esa parte e integrarle entonces las tradiciones orales que existen, que son muy buenas, pero las auténticas. Muy bien.
Sí, pues de las literaturas comentaron nada más que sí, en Estados Unidos es interesante que desde los 60s ya tuvieron bestsellers indígenas, ¿no? Como ese de Custer murió por sus pecados de Van Deloria, que fue un teólogo lakota. En el 68 publica ese manifiesto, que es un manifiesto de la historia de la American Indian Movement, Sí. y fue bestseller, ¿no? En el 68. Ese mismo año, en el 68, ganaron el premio de literatura, el House Made of Down de un Kiowa, ganó el premio de literatura en Estados Unidos. Entonces ellos desde los 40, 50, 60 ya había literatura de indígenas hablando de sus historias desde de antes, ¿no? Pero aquí... Ya desde el 18, 19, cuando legalizaron la native, empezaron a entrar a la sociedad occidental, empezó a aparecer, a veces algunas obras aparecían a nombres de antropólogos, pero en realidad eran obras nativas, porque era prácticamente el informante hablando, ¿no? También en el 68 aparece Castaneda, no hay que olvidarlo. Sí. Bestseller inmediato. Sí. Sí, no, yo en mi investigación pues encontré mucha literatura en el norte, desde de antes, ¿no? Por ejemplo, varios que empezaron a contar sus historias, por ejemplo, Charles Eastman, creo que fue un médico lakota también, él escribe El alma del indio en el 1911. Yo el primer libro que leí de que les comentaba de Alce Negro habla es del 42, ¿no? Pero hay muchos indígenas que han hablado de sus historias desde los 30, los 40, o sea, hay mucha literatura, pero sí todo está en inglés, ¿no? Mucha literatura. Sí, claro. Algo en francés también encontré, no soy fluyente en francés, pero sí encontré. En español está interesante ese quechua, el Felipe Guamán Poma de Ayala, no sé si has escuchado, de Nueva Colonia y Buen Gobierno, Juan de Santa Cruz. Pero eso ya es del siglo XVII. Sí, de 1615, sí. Sí, es Guamán Poma. Luego y ya más cerca de nosotros, pues ya varios indígenas que ya empezaron con las literaturas acá en Latinoamérica y en Brasil, pues fue hasta los 90, ¿no? Fue creo que hasta un poco más tarde que empezó la literatura indígena en Brasil. Pero sí yo estoy muy contento, digo, porque sí ya ahorita ya hay muchos autores que están publicando cosas muy impresionantes como ese, por ejemplo, no sé si han escuchado de ese La caída del cielo, es un de los Yanomami allá del Amazonas. Ese se llama La caída del cielo. Y él habla mucho también del ensueño, ¿no? En su obra. Y es una visión muy, muy profunda de los Yanomami. Y están en una región muy impactada, ¿no? En la frontera de Brasil y Venezuela, por los que buscan oro. Sí. Pero sí comparte muy, muy bonito todo lo que... Están acabando ellos, ¿sabes, no? Sí, está muy difícil. Con muy difícil. Traer oro para llevárselo para Rusia, es impresionante. Impresionante. Pero bueno, oye, ¿vas a publicar esa tesis? Porque la verdad es que es como una guía. Pues yo no cedí los derechos a la universidad, tengo los derechos, entonces sí pensaba publicarla, o sea, tengo la intención de a ver si la logro publicar. Ahorita es fácil publicar, pero sobre todo que esté al alcance de la gente que quiera orientarse un poco, ¿no? Sí, a lo mejor digital, ¿no? Que creo que es más fácil. Sí, pero si quieres publicar en Amazon también. Si la tienes en digital, tú lo puedes publicar. Ya se encarga Amazon, ¿no? Sí. Pero sobre todo para que sirva como guía, porque veo que están haciendo más bien como una compilación de episodios, ¿no? Durante siglos. Y para quien entra en estas cosas, la verdad, lo más difícil es saber qué más se hizo, quién más hizo cosas. Darle una historia, ¿no? Al esfuerzo de rescate. Sí, yo aproveché en la maestría que me permitieron tener esa amplitud, ¿no? Porque entrevisté a indígenas de Estados Unidos, de México y de Brasil, ¿no? Entonces, pues me permitieron abrirme así tanto. Sí. Entonces, no, pues adelante, ¿no? Y pues yo encantado. Mira, ya se está acabando también la época de la estrechez. La época que si tú te salías 1 metro de la comunidad que estabas estudiando, ya eso se consideraba... Pero ahorita en el doctorado no me permitieron, en el doctorado dijeron que sí tenía que delimitar más, ¿no? Está claro que hay que aterrizar, pero si tú vas a estudiar justamente los elementos de transición o los elementos generales,
¿qué vas a hacer? A eso yo me enfrento a la tesis que estoy escribiendo ahora. Lo lamento por los antropólogos, pero estoy estudiando específicamente elementos de transición de la cultura. O tú vas a decir que cada comunidad recibió del cielo su cultura. No hubo elementos de comunicación, estaban aisladas. Es decir, no queda más remedio que romper el hermetismo con todo cuidado, porque tampoco se trata de abusar y en pensar encontrar relaciones por todos lados cuando puede que no existan, ¿no? Pero si tú encuentras relaciones obvias y encuentras además el medio histórico por que se transmitieron, pues eso es un objeto de estudio y hay que hacerlo, aunque no le guste a las academias. Las academias también tienen su razón para tener reticencia con esa visión, digamos, más universalista, ¿no? Pero eso no significa que dejemos de estudiar ciertas cosas. Sí, ahorita mi tesis doctoral y lo que estoy defendiendo es la ciencia indígena, ¿no? Estoy hablando un poco de, o sea, no de saberes ni de etnoconocimiento, que en mis tesis anteriores hablaba en esos términos, ¿no? Que ellos usan mucho en la academia. Y ahorita no, y digo, no, vamos a defender la ciencia indígena porque pues ya teníamos ciencia acá, ¿no? O sea, ocupamos gente que defienda una ciencia indígena, ¿no? Entonces estoy así atreviéndome a defender la ciencia indígena. Desde el principio te mencioné el término o el concepto de la terminología a usar. ¿Qué terminología usar? Yo también estoy enfrentando ese tema. De un año para otro tengo que cambiar a veces un término. No hay una tradición de términos seria, ¿no? A la que podamos. Todavía estamos arrastrando términos que ya no son operantes. Ahorita hay muchos autores indígenas, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Australia, que están publicando ya tesis doctorales y ellos están usando mucho el término de epistemologías indígenas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero fíjate que ese término es esotérico. Ese término no le lleva la información a la persona común y corriente, a que no sabe lo que es la epistemología. Entonces, yo siento que hay problemas de nomenclatura y habrá que enfrentarlos en algún momento. Porque sí, luego cada ciencia está padre. Yo apenas me topé con ahorita en el último seminario que tuvimos, nos compartieron un libro de un historiador que él hace una revelación diciendo que la ciencia occidental no es occidental, ¿no? Que Newton copió de textos chinos y árabes y todos copiaron de otras fuentes que no eran occidentales, ¿no? Entonces, narra ahí toda la historia de la ciencia y dice, no, que es una farsa porque todo está copiado de otras cosas, de otras culturas y que está influenciado y no es europeo, ¿no? O el conocimiento es universal. Entonces, yo pienso que lo voy a usar también para mi tesis. Todo coadyuva, pero tampoco se puede negar el valor de la persona que agarra esos conocimientos que andan dispersos o no tan centrados o no tan actualizados y los convierte en algo fácil de entender y que rompe la era, ¿no? Por ejemplo, cuando Newton calculó la fuerza que debe tener una bala para salir de la atmósfera terrestre, yo creo que eso se hizo por primera vez en la Tierra. Al margen de que lo que lo llevó a ese cálculo, pues ya estaba presente de la época de China, de Sumeria, ¿no? Eran ideas bastante básicas. Pero también hay que ver el salto de orden que produce la investigación de un individuo o de un momento. Por ejemplo, cuando la sociedad occidental creó Internet, creó algo que no existía antes. Claro, claro. No, tiene su valor, ¿no? Yo no le quito el valor a la ciencia occidental, pero... Es una tradición que se comparte y que lleva a puntos focales y que de pronto hace eclosión. Cuando la sociedad anahuaca creó el concepto de Macehualistia y el concepto de Toltecayo, por ejemplo, eso fue un salto de orden, al margen de que un montón de sociedades anteriores hubieran coadyuvado a eso. Las dos cosas. Si mantienes ese guión y al mismo tiempo puntualizas el esplendor, el brillo, la supernova, estás viendo ambos aspectos del desarrollo de la historia, ¿no? Omey, si quieres platicar algo, veo que estás saliendo por ahí. Ya se nos acaba el tiempo. Se supone que esta era una entrevista tuya. Yo ando ronco ya aquí tratando de inventar. Adelante, Jonathan. ¿Quieres compartir algo? El internet a Omey. Pero bueno, si nos pudieras también avisar cuando lo tengas publicado, Ariel, será muy interesante para que la gente pueda conocer lo que vulgarmente se conoce como dónde tuerce el puerco la marrana.
porque bueno, ya que... No, cuenta con ello. Claro que ya sí. que, sí, ya que, bueno, como haces una investigación a través del tiempo, pues ahí puedes ver dónde empiezan a haber deformaciones y todo. Sí, Es una buena forma de poder llegar mm, eh, justo a una realidad más claro. objetiva. Pero bueno, vamos a aprovechar para saludar a todos los que han Oye, estado. espérate, Ajá. Jonathan, Sí, permite un momento para puntualizarle esto. Si quieres, no sé si has publicado en Amazon. Si quieres hacerlo en un momento y necesitas apoyo, escríbeme, que ya yo le voy agarrando más o menos. Sí, también decirte que casi termino la traducción que me pediste. Disculpe, me tardé por lo del doctorado que me metí, pues sí me absorbió, pero casi lo termino y ya te lo comparto también. Bien, pero si quieres publicar lo que sea en Amazon, escríbeme. Ok, ¿Ok? Te muy doy bien. más o menos cómo es que lo hago yo. Tienes que hacer un registro online que te sale gratis y subirlo a Amazon que también te sale gratis. Así que es una buena opción. ¿Ok? Jonathan. Sí, vamos a saludar a todos y agradecerles. Bueno, antes que nada, Facebook está cambiando sus políticas y para junio va a eliminar todos los videos en vivo que no tengan duración de 30 días. Entonces todos los programas antiguos que están se van a ir. Pero tenemos el respaldo allá en el canal de YouTube. Así que les invito a suscribirse por allá. Están en los canales de Iglesia Tolteca y Nación Tolteca. Ahí están todos los programas, los Nicanash, los Tantún Catún. Y por allá van a, así nos vamos a tener que adaptar a esa forma porque parece que está liberando espacio en sus servidores el Facebook y entonces ya van a dejar de aparecer los programas acá cuando cumplan 30 días, ¿no? Entonces, por allá, por favor síganos para que justamente no tengan, no pierdan la información o los programas que hay. Y bueno, pues así va a ser con todos ya a partir desde junio, ¿no? Mientras pues los vamos a dejar, pero bueno, también para que sepan y no piensen que nosotros lo vamos a borrar. Eso es directamente de Facebook con todas las páginas, no nada más con las de nosotros. Y bueno, vamos a saludar a Antonio Cárdenas, a Cácar, bueno, Carla desde el fin del mundo allá en Chile, Fernando García Vega desde el Euskal Herria francés, Edgar A. Castro, Lucas Rodríguez, Luis Ordaz, Adriana Feldenkrais, José Enrique Panamá del Río, Yair Torres, Jess Solórzano, Inés Sorrentino, Elia Kia Luna, David Orozco, Rigo Díaz, Adriana Lucio, FJ Izarduy, Tlacaelel, Cuauyotla, Saúl GC, Pancho Chopper, Gina Yolanda, María Piñón, Nicole RI, Luzma DG, Araceli Cano Román, Gus García, Jay Quintly Antares, Silva, Juan Álvarez, Miguel Ángel Cholopa, Patricia García Méndez, César Jiménez, Rebelde, Squad, Espejo de Obsidiana, Dan Camacho, Noé Orozco Segoviana, Esther Noemice Carosi, allá en Argentina, en Santa Fe, Adrián Cervantes, Hernández Guadarrama, Carmen Moreno, Eleonora, Segvil, Cosmodama, Abraham Estrada, Luis Mello, gracias a todos por estar acá con nosotros y a todos los que nos siguen constantemente. Cortina Miguel, cuando era niño en Coatepec, Veracruz, decíamos ya me voy a mi chante, a mi casa, gracias por el programa. Eso con respecto al árbol, ¿no? Que nos contaba Ariel. Y bueno, pues también nos decías que es como de una parece ser de lengua mayance, ¿no? Pero bueno, también en náhuatl vemos el chantle. Mm. Y bueno, pues también está Chan Santa Cruz. Chan quiere decir pequeño o limitado en parte en maya, pero también quiere decir, antiguamente quería decir serpiente, y eso es y en agua quiere decir hogar. Chan. Sí. Tremendas imágenes que has pasado, Ariel, ¿eh? Están hipnóticas, son muy buenas. Sí, muy buenas. Oye, te agradezco este espacio, esto que nos has concedido. Cualquier cosa escríbenos y estamos a tu disposición, ¿ok?
Sí, no, estamos en contacto. Igual, pues voy apenas empezando la tesis doctoral, pero pues ya más adelante tendré algo también de eso. Estoy acercándome al proyecto de las universidades interculturales aquí en México para ver cómo está el asunto y pues también ya que tengo un poco más de datos, pues ya les comparto. Perfecto. Omey. Omey, bueno, nos estamos despidiendo. Sí, no, pues ya, sí, es lo que escuché. No, pues muchas gracias, Ariel, y pues seguimos en contacto. Creo que nos abres una perspectiva bien interesante de que el trabajo que se está haciendo pues es el adecuado y pues que hay mucha gente trabajando, entonces ya no nos sentimos tan solos, ¿no? Porque a veces sí es la idea que se tiene, ¿no? De que hay mucha gente que desconoce del tema y que no entiende a lo mejor, pero entender y saber que hay más personas trabajando, pues nos da ánimos para seguir en ello. Y pues gracias y seguimos en contacto. Hay que ir a Huachimontones, está bien lindo por allá, Sí, no había está visto muy lindo. muchas imágenes. ¿Cómo no? Nos Sí, vemos. cuando vengan aquí a Jalisco, pues me avisan. Igual tenemos el Teopantri Calpulli, ahorita cumplimos Sí, 42 años. Ahí también es un pequeño centro ceremonial. Tenemos temazcales, tenemos el Circo de la Danza que vamos a inaugurar ahora en julio. Y pues está Huachimontones, ¿no? Que es una lástima que apenas se descubrieron este entierro esta semana, ¿no? Ahí en Teochitlán, en el pueblo que está junto al sitio arqueológico. Como 400, muertes, ¿no? Que descubrieron. Apenas hoy van a tener el evento público ahí en el centro de Guadalajara. Sí. Pero pues es parte de lo que vivimos, ¿no? En ese tiempo de generescencia también, ¿no? ¿Cómo no? Bueno. Chao. Gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos mañana. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Un gusto.